谢主，大家晚安。Buenas noches a todos y gracias a Dios. 我们来学习一段道理，互相勉励。 Vamos a aprender acerca de la Biblia y exhortarnos mutuamente. 请看路加福音第5章。 Veamos Lucas capítulo 5. 路加福音5章，从第1节到11节啊，讲到主耶稣选召门徒，要他们去传道理。 Lucas capítulo 5 versículo 1 a 11 habla de el llamamiento de los discípulos para que vayan a predicar. 主耶稣的门徒很多啊，他们是打鱼出身的。 Muchos de los discípulos de Jesús fueron pescadores. 所以耶稣啊选召他们以后，跟他们讲说：你们要去得人，好像得到鱼一样。 Por eso Jesús, antes de mandarlos a evangelizar, les dijo que los iba a hacer pescadores de hombres. 本来门徒他们整个晚上打不到鱼。 En un principio, los discípulos estaban pescando y no obtuvieron ningún pez. 但是主耶稣跟他们讲说，他们依照主耶稣的话，这个下网就网到很多鱼。 Pero después Jesús les dijo que echaran la red a cierto lado y ellos pescaron muchos peces. 所以门徒看到主耶稣所行的神迹以后啊，感到很敬畏。 Y después de ver este milagro, los discípulos le tuvieron mucho respeto a Jesús. 后来他们就舍网，把网舍掉啊，就跟随耶稣。 Entonces decidieron dejar el trabajo de pescador y seguir a Jesús. 当然这一段圣经里面，我们可以从很多方面学习。 Acerca de este párrafo podemos aprenderlo de distintos puntos de 有 vista. 时候在我们的生活工作当中我们要晓得靠神我们才不会徒然劳力。 Podemos decir que en nuestras vidas, en nuestro trabajo, tenemos que apoyarnos en Dios para que no todo sea en vano. 那我们今天晚上要从这一段圣经来谈怎么样学习传福音带领人归主。 Y hoy a la noche vamos a aprenderlo desde el punto de vista de cómo evangelizar y guiar a las personas hacia Dios. 怎样做一个得人的渔夫。 Cómo ser un pescador de hombres. 我们看5章第1节到第3节。 Veamos Lucas capítulo 5 versículo 1 a 3. 耶稣站在革尼撒勒湖边，众人拥挤他，要听神的道。第2节。 2. 他见有2只船弯在湖边，打鱼的人却离开船，洗网去了。第3节。 3. 有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸，就坐下，从船上教训众人。主耶稣在岸边的时候寻找人向众人讲道理。 Jesús, estando en la orilla del río, estaba buscando a quien evangelizar. 这个革尼撒勒湖就我们平常所讲的加利利海其实是一个大湖。 El lago de Genezaret es en realidad el mar de Galilea. 主耶稣的开始的工作，大部分都是在加利利海的周围的小渔村。 El lugar de trabajo de Jesús comienza a orillas, en los pueblos cercanos a este río, a este lago. 雅各祝福拿弗他利说他的拿弗他利地会出佳美的园里 Y es 拿 por 弗他 eso 利地就是加利利旁边的这个雅各的儿子之一的一个支派，叫拿弗他利，说这个地方会出佳美的园里。 Y es por eso que Jacob, cuando estaba bendiciendo a sus hijos, le dijo a Neftalí que él habitará en una tierra muy fértil. 主耶稣就在拿撒勒长大，所以就在附近的地方开始传道理。 Bueno, como Jesús creció en Nazaret, comenzó a predicar en los pueblos vecinos. 这里讲到主耶稣站在这个湖边的时候，很多人一直拥挤他，要听神的道。
Acá dice que cuando Jesús estaba a orillas de este lago, mucha gente se agolpaba sobre él para escuchar la palabra de Dios. 所以我们看到说，这个神迹要实现呢，前面有一些因素。 Acá podemos ver que antes de que un milagro se realice hay ciertas causas y razones. 因为很多人渴望能够听到主耶稣向他们讲道理。 Una de ellas es que haya personas que anhelan escuchar la palabra de Dios. 所以主耶稣才借彼得的船向众人教训。 Entonces Jesús pidió prestado la barca de Pedro para enseñar a las personas. 讲完道理以后才行了这个大神迹。 Y después de evangelizar realizó el milagro. 这也让我们知道说要做一个得人的渔夫要一些预备的工作。 Acá también podemos saber de que para ser un pescador de hombres tenemos que tener algunos 能够 preparativos. 看出众人的需要人需要神的道。 Tenemos que saber cuál es la mayor necesidad de las personas. 因为有很多人渴望道理所以才有这个神迹。 Que es la palabra de Dios, y entonces a través de esto surgen los milagros. 在阿摩司书里面说我们现代人心灵上感到饥渴不是因为没有食物。 En Amós nos dice de que hoy en día las personas tienen sed y tienen hambre no porque les falte comida, 因为没有神的道。 sino que es porque no tienen palabra de Dios. 所以神的道才能够让我们真正得饱足。 La palabra de Dios es lo único que nos puede dar una satisfacción 因为 verdadera, 神的道是我们生命的粮食。 porque la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. 所有的世界上的美容好像花草一样会枯干凋谢。 Y todo lo que existe en este mundo son como las flores que se marchitan. 唯有神的道是永远长存的，因为是活泼长存生命之道。 Y solamente la palabra de Dios permanece para siempre. 所以人生最重要的就是要有神的道，我们才能够有丰盛的属灵生命。 Es por eso que lo más importante para un hombre es tener la palabra de Dios para llevar una vida en abundancia. 所以一个要做神工作的人要传福音的人，就要晓得道理的重要性。 Por eso una persona que quiere evangelizar debe conocer la importancia del 也要 evangelio. 认识人生所最重要的就是需要神的道理。 Y tiene que saber que lo más importante de la vida es conocer la palabra de Dios. 那第二节讲到说打鱼的人离开船洗网去了。 En el versículo 2 dice que los pescadores descendieron de las barcas y fueron a lavar las redes. 这告诉我们一个打鱼的人常常要撒网，但是也要洗网，也要补网。 Acá nos está enseñando de que para ser un pescador uno debe lavar y arreglar su red. 打完鱼以后那个网收起来以后，你如果没有洗、没有整理，就把它堆一边很快就会烂掉、坏掉。 Porque si después de pescar guardamos la red sin haberla limpiado, esta red se rompe fácil. 所以这个渔网常常要洗得干净，把它晒干还要整理，还要修补。 Es por eso que esta red antes de ser guardada debe ser lavada, secada y arreglada. 这个渔网如果没有修补、没有整理的话，有时候破掉了，你就网到很多鱼还是流掉了。 Si tenemos una red que está rota, por más peces que obtengamos, todos se perderán. 这个告诉我们一个做属灵的渔夫他也要在灵修上有所准备。 Y esto significa que para ser un pescador de hombres tenemos que tener algunos 有 preparativos 时候修补 espirituales. 我们自己灵修上的一些破口。 Por ejemplo, tapar algunos defectos 或者 espirituales 是修补教会当中的一些软弱。 o si no algunas debilidades de la iglesia. 把这个网把它织好以后我们才能够打到鱼。 Después de arreglar bien esta red, podremos pescar. 我们一般在做见证，大概有两方面，一个是言语的见证，一个是行为的见证。
Cuando hablamos de testimonio nos referimos a un testimonio redactado o si no al testimonio según la conducta de una persona. 所以保罗对提摩太说啊，你要谨慎自己，还有谨慎自己的教训。 Y es por eso que Pablo le dijo a Timoteo que debía estar atento a sus enseñanzas y a sus 那 conductas. 这样就能够救自己，也能够救别人。 Así podrá salvarse a sí mismo y a otras personas. 那所以我们一方面要求神让我们能够有智慧的言语， Por eso tenemos que pedirle que Dios nos dé palabras sabias 一方面我们也要有好的行为。 y buenas conductas. 那我们在讲话当中啊，在圣经里面谈到讲话有很多的教训。 En la Biblia nos menciona muchas enseñanzas y cosas a tener en cuenta en cuanto al habla. 他说我们要去讲那些真正能够造就人的话。 Nos dice que tenemos que decir palabras edificativas. 我们看到主耶稣在传道里的时候啊，常常看到一些可怜人啊，他就用很慈悲的话语啊，来问他们啊，你们需要我为你做什么呢？ Jesús, cuando estaba en el mundo, al encontrarse con gente humilde, siempre les hablaba con mansedumbre y preguntaba acerca de sus necesidades. 啊，他的话语里面充满着恩典的话语。 Y en sus palabras se podía apreciar la gracia. 所以在雅歌里面说啊，那个好像那个低密的嘴唇呐、 Por eso en Cantares menciona a las palabras dulces como miel. 所以这个话语很重要，让人听了以后有感受，觉得你是关心你的爱。 Por eso a través de las palabras el hombre debe sentir nuestro cariño y nuestro cuidado. 我最近看了一个资料， Estos días vi una nota 他说那个日本国际牌就是国际牌的那个电器公司的创办人叫做松下。国际national 日本话叫做 national 松下国际，在美国的牌子叫 Panasonic。 Hay una marca fabricada por un japonés. 他说有一次带着他有一次带着一些客人就是跟他公司有来往的客人到餐厅里面吃饭。 Y una vez este señor invitó a sus clientes a un restaurante a comer. 他是带着公司里面的一个职员跟他一起去。 Y también llevó consigo a algunos empleados de su empresa. 他们是吃那个牛排的套餐。 Y comieron un plato de carne. 当那个牛排吃完以后， Y después de comer, 这个老板他就对他的职员说：“你去叫那个做牛排的那个主厨请他出来一下。” este dueño le dijo a su empleado que vaya a pedirle al cocinero que salga. 那个时候他这个职员一看说，他老板那个牛排只吃了一半。 Y este empleado vio que su jefe había comido solamente la mitad de la carne. 他想说大概是出了什么问题呀？ Entonces pensó que tal vez no le gustó. 结果后来那个厨师出来以后就站在那里，看到这个大老板怎么牛排只吃一半呢？ Y cuando vino el cocinero, al ver que este señor solamente comió la mitad de la comida, 所以他就心里有数，大概是有什么问题。 entonces pensó que tal vez la comida estaba mal hecha. 但是这个老板对他说你们的牛排没话讲，做得太好了。 Pero lo que le dijo este dueño al cocinero fue que la comida estaba muy rica. 但是你知道，我已经80岁了， Sin embargo, él ya tenía 80 años 我胃口不是那么好， y no tenía un muy buen apetito. 所以我只能够吃一半，
Entonces solamente pudo comer la mitad. 我怕说啊，等一下收回去以后啊，你看到说这个牛排只吃一半啊，所以你会难过。 Y el dueño pensó que tal vez al guardar ese plato con la mitad de la comida, 所以我特别请你来跟你说明一下，不是你的牛排不好吃，是因为我年纪大了。 al ver eso tal vez el cocinero se iba a sentir mal, por eso lo llamó para aclararle que no era que la comida estaba fea. 所以因为他这样讲话，大家都觉得说啊，他是一个相当有那个人格的人呐、 Y al decir eso, las personas de alrededor sintieron que él era una persona con muy buenos 而且对 modales. 事情考虑得很周到，他对人很关心。 Además, se preocupaba por la gente y sabía solucionar todo tipo de problemas. 所以有一些跟他在一起做生意的一些客户啊，看到这个人呐、他当然就很乐意跟他做生意。 Y es por eso que muchos clientes hacían negocios con él con mucha alegría. 所以我看到那个资料里面在讲到说，我们在讲话有时候用爱心关怀别人，有时候把这个话说到人的那个心里面去，让他感受你的爱、你的关怀。 Por eso cuando hablamos debemos tratar de que nuestras palabras lleguen a las otras personas y lo tomen como amor. 其实我们在传福音做见证很需要讲话，但是我们要学怎么靠神帮助，让我们所讲的话能够让对方有感受你的关怀、你的爱。 Nosotros para evangelizar o dar testimonio precisamos hablar, por eso le tenemos que pedir a Dios que nos dé sabiduría. 另外一方面就是我们的行为还有好的见证才不会去绊倒人。 Además, nosotros debemos tener buenas conductas para no tropezar a la gente. 所以保罗说我要常常功过己身 Es por eso que Pablo siempre dice que se golpea 免得我传福音给别人自己反而跌倒。 para evitar tropezarse a sí mismo. 所以我们一方面努力做见证，但是一方面也联系我们自己。 Por eso, por un lado tenemos que evangelizar y por otro cultivar nuestra espiritualidad. 再来第三个，我们看第3节， Veamos el verso 3. 说有一只船是西门的，耶稣就上去请他把船撑开，稍微离岸就坐下，从船上教训众人。 Hay una barca que es de Simón y Jesús le pidió que lo apartara para poder sentarse ahí y enseñar a la multitud. 因为众人在岸上，很多人在那边挤来挤去。 Como en la orilla había demasiadas personas, 所以主耶稣必须要上船才能够对岸上的人讲道理。 Jesús tuvo que subirse a una barca y apartarse de la orilla para poder 所 hablar. 以主耶稣，彼得就把他的船借给主耶稣来使用， Así que Pedro le prestó su barca a Jesús 可以向众人讲道，让众人都能够听得清楚。 para que le enseñara a la multitud y todos pudieran oír bien. 所以有时候我们在传福音，有时候也需要很多的工具啦、场所啦，或者个人的奉献。 Acá vemos que cuando evangelizamos precisamos de algunas ofrendas, de un lugar adecuado y de bastantes herramientas. 所以彼得甘心把他的船借给主用，所以让他能够在那边传道理。 Y acá Pedro le ofreció a Jesús su propia barca para que él pudiera evangelizar. 所以有时候我们也需要，有时候奉献我们的家开放出来，或者是奉献我们的一些器皿、工具、才能、智慧来帮助福音的工作。 A veces nosotros podemos ofrendar nuestra casa, nuestro tiempo, nuestras habilidades para hacer el trabajo del evangelio. 所以我们看到说一个神迹要显明之前前面有3个一个是看到众人渴慕神的道。 Por eso, para que un milagro se realice, lo primero es que debe haber personas que anhelan escuchar la 知 palabra 道 de 人 Dios. 的需要。 Hay que saber la necesidad de estas 这个 personas 要做工的人要洗碗。 y los trabajadores deben lavar sus redes.
第三个就是要有奉献的精神。 Y por último, debemos tener el espíritu de ofrenda. 虽然彼得把他的船借给主用啊，主耶稣没有白白用它。 Aunque Pedro le prestó su barca a Jesús, Jesús no la usó 后来是给他 gratuitamente, 两船的鱼呀，给他做补偿。 sino que le recompensó con 2 barcas llenas de pescado. 那这个 peces. 我们的奉献，我们的侍奉啊，不会落空。 Y acá podemos ver que nuestras ofrendas no son en vano. 好像那个小孩子把5个饼2条鱼拿出来， Como el niño que ofreció sus 5 panes y 2 peces. 主耶稣 pescados. 借着这样行了一个大神迹。 A través de esto, Jesús hizo un gran milagro. 但是啊，大家都吃得饱饱啊，最后还剩下12篮。 Y después de que todos se hayan llenado, sobraron 12 canastas. 有的人说剩下12篮，至少也要1篮给那个小孩子啊。 Y al menos le debían recompensar una canasta a este niño, 因为本来的鱼啊是他拿出来的嘛。 porque esta comida lo sacó él. 所以我们对神的奉献啊，不会落空的。 Por eso, nuestras ofrendas hacia Dios no son en vano. 我们看第5章第4节。 Veamos Lucas capítulo 5, versículo 4. 5章第4节。 5:4. 讲完了，对西门说把船开到水深之处，下网打鱼。主耶稣说要把船开到这个水深的地方打鱼。 Acá Jesús le dijo a Simón que debía acercar la barca mar adentro, 因为岸边的地方比较浅比较没有大鱼可以打。 ya que cerca de la orilla, como el mar era menos profundo, había menos 所 peces. 以你要打鱼一定要到水深的地方才能够打到更多更大的鱼。 Y es por eso que para pescar más debían ir a un lugar más profundo. 我们在传福音也是一样， Sucede lo mismo cuando predicamos. 要深入群众当中Debemos insertarnos en la 还要 multitud 扩大我们宣道的范围跟对象。 y así podremos expandir el objetivo de la 所以 evangelización. 主耶稣讲说你们要往普天下去，传福音给万民听。 Por eso Jesús le dijo a sus discípulos que debían ir por todo el mundo para evangelizar. 启示录里面说要传福音给各族、各民、各方、各国的人。 Y en Apocalipsis dice que había que evangelizarle a cada pueblo, cada país, cada ciudad, cada etnia. 圣经里面讲到主耶稣来到世界传道理的时候，他就走遍各城各乡传神的福音。 Y cuando Jesús estuvo en el mundo, la Biblia describe que él iba por cada pueblo, cada tribu. 所以传福音要扩大我们的对象。 Así que debemos expandir el objetivo de la evangelización. 也要利用各样的场所或者是各样的工具。 Y tenemos que utilizar bien cada espacio para evangelizar y las 会堂 herramientas. 是我们传福音一个非常好的场所。 La iglesia es un lugar 那其实，在会堂里面，你可以各样不一样的传福音的方式。 Es un lugar óptimo para evangelizar y también podemos aplicar 有 distintos 时候正 métodos. 式的布道会， Por ejemplo, una 有时 reunión 候慕道 evangelizadora, 者的座谈， algunas charlas con los 福 oyentes, 音的茶会， estudios bíblicos. 可以用很多不一样的方式来做。 Podemos realizar, emplear distintos métodos. 所以说要用各般的智慧来带领人把人带到神的面前。 Debemos aplicar toda nuestra sabiduría para guiar a las personas delante de Dios. 或者是利用各样的诗刊或者是我们现在电脑网络很多方法都可以做传福音的工作。 Podemos usar también libros, folletos y páginas web. 我曾经到一些地方看到很多青年他们自己会办福音的茶会。 Yo fui a muchos lugares donde los jóvenes realizaban sus propias reuniones evangelizadoras. 虽然参加的人不一定很多啦，有时候来7、8个、10几个已经相当不错了。
Aunque la cantidad de personas no es mucha. 我有一次到多伦多去， Por ejemplo, una vez fui a Toronto 他们利用星期六晚上高级班呢，就有一个福音茶会。 y ellos hicieron una pequeña reunión de jóvenes el sábado a la noche. 他们就邀请他们的同学来， Invitaron a sus propios 他们都直接 compañeros 用英文在交谈。 y hablaban entre sí en inglés. 一些长子就在旁边他们如果有圣经问题的话，才帮忙。 Y algunos diáconos y predicadores estaban presentes también por si surgía alguna 我看 duda. 他们从头到尾设计的那个活动的内容设计的不错。 Y yo vi que todo el programa que habían planeado estaba muy bien hecho. 先带领大家唱诗然后做介绍。 Primero tuvieron un pequeño canto, después una presentación. 有一个执事大概15分钟的短讲。 Un diácono dio una charla de 15 minutos. 然后他们有一个主题他们就开始谈道理了。 Y después empezaron a hablar acerca de un tema. 他们有说很多发问很多的问题就当场在那边讨论。 Y también hacían preguntas para debatir entre todos. 讨论完以后又送给他们一个小小的纪念品。 Y después de la reunión les daban un souvenir a los invitados. 所以在很轻松的环境之下在那边一起讨论道理。 Y bajo esta situación bastante relajante podían hablar acerca de la Biblia. 有一次在南加德的地方也是一样。 Y sucedió lo mismo una vez en el sur de California. 一个教会的青年他们也是邀他们的同学来。 Los jóvenes de la iglesia también invitaron a sus amigos. 结果到后来他们还有好几个青年都是一直陆续都来教会。 Y después de esa reunión que hicieron, muchos de sus amigos vinieron a la iglesia. 虽然有的隔了好几年才受洗但是都是陆陆续续的，有时候经过查考很长一段时间那他们都继续来。 Aunque se bautizaron algunos después de muchos años, pero nunca dejaron de asistir a las reuniones. 所以我觉得说圣经里面讲你早上撒种，晚上撒种。 Por eso en la Biblia nos dice que tanto por el día y por la noche debemos sembrar. 因为你不知道早上撒的或晚撒的会发芽。 Porque no sabemos cuál de estos brotará. 因为撒种在人但是让它生长在神。 Ya que el trabajo de la siembra está en el hombre, sin embargo el crecimiento 我 está 们 en 只 Dios. 要尽心的去撒种。 Nosotros debemos esforzarnos en sembrar. 时候到了，神就让它成长。 Y cuando llegue el momento, Dios los hará crecer. 但是如果说我们没有撒种的话，就没有成长的机会。 Pero si no sembramos, entonces nada crecerá. 所以说，不要歇手要早晚日夜的不停的洒水。 Así que debemos esforzarnos a sembrar. 我们再看第6节， Veamos 第5节，5 versículo, 章5节。 capítulo 5, versículo 5. 西门说：“夫子我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我就下网。”第6节。 6. 他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开。讲到说彼得他们本来靠自己整个晚上都打不到鱼。 Acá nos dice que Pedro y sus compañeros estuvieron pescando toda la noche y no obtuvieron nada. 但是主耶稣叫他们说：“你们下网。” Pero Jesús les dijo que debían ir mar adentro y echar las 他们 redes. 就按照主耶稣的话就下网，结果就网到了很多很多的鱼。 Y al seguir la palabra de Jesús obtuvieron gran cantidad de peces. 所以我们有时候做圣工就是这样，靠自己有时候我们没有办法得到什么。 Esto sucede muchas veces cuando hacemos el trabajo de Dios. Usando nuestro propio esfuerzo obtenemos poco. 有时候凭着信心靠主的帮助就有很好的成果。 Pero a través de la fe y con la ayuda de Dios tenemos muy buenos resultados. 所以保罗说我不是靠我的高言大志， Por eso Pablo dice que él no trabaja por Dios
con su 而是靠着 sabiduría, 圣灵的同在啊，大能的明镜 sino con el gran poder del Espíritu Santo. 啊，所以让人啊，因为神的同在啊，看到神的作为啊，这样来相信主。 Y así el hombre podrá ver la obra de Dios y así creer en él. 保罗到了哥林多的时候啊，在那里要传道理，受到很大的逼迫。 Pablo cuando fue a evangelizar en Corintios fue perseguido. 啊，他有点担心了，但是主耶稣对他讲：“你不要怕，主管讲。” Y se empezó a preocupar, pero Dios le dijo que no temiera, sino que simplemente hablara. 因为在这个城里面呢、有很多我的百姓， Porque en esta ciudad hay muchos de mis hombres. 所以保罗就在那里勇敢见证啊，后来就建立了哥林多的教会。 Entonces Pablo empezó a predicar con valentía y finalmente pudieron edificar la iglesia de Corinto. 所以不是靠我们的高言大志，要靠圣灵的大能。 Por eso no debemos fiarnos de nuestra propia sabiduría y habilidad, sino del Espíritu Santo. 我们看罗马书15章 Veamos Romanos capítulo 15, 18节， versículo 18. 罗马书15章18节。 Romanos 15, 18. 除了基督借我做的那些事，我什么都不敢提。主提他借我言语作为，用神迹奇事的能力，并圣灵的能力，使外邦人顺服。啊，保罗谈到他在外邦传道理， Acá Pablo habla de su evangelización hacia los gentiles. 他说，其实不是靠自己有什么可以夸口的， Dice que él no se jacta por lo que él hizo, 而是借着见证主的道。 sino que a través de testificar 而 la 神就 palabra de 用 Dios, 神迹奇事的能力，还有圣灵的能力啊，让外邦人顺服。 Dios hizo que estos gentiles obedecieran a través del poder de su espíritu. 所以传福音的效果不是在于人，而是在于神的同工。 Por eso el resultado de la evangelización no depende del hombre, sino del acompañamiento de Dios. 所以在这里讲到说啊，彼得说我们整夜劳力达不到什么，但是照主的话啊，就下网就网住了很多鱼。 Por eso acá Pedro dijo que al trabajar durante toda la noche no obtuvieron nada, sin embargo al escuchar la palabra de Dios obtuvieron 所以 muchos 照着 peces. 主的话下网很重要。 Por eso es muy importante seguir la palabra de Dios. 有时候我们为着让人能够接受，我们会讲一些比较委婉的一些话语。 A veces para que el hombre acepte lo que decimos, nosotros usamos palabras 但 más, 是要紧的就是说，我们不能够越过圣经的教训。 usamos otro tipo de palabras, pero lo importante es no modificar las enseñanzas de la 从我 Biblia. 们看到属徒啊，他们在见证道理啊，他本着圣经跟人家谈道。 Por eso los apóstoles cuando evangelizaban decían todo lo que decía la Biblia. 但是我们看到有的人呢、为着要得到别人的认同，有时候把自己的那个道理观念啊，就修正改变了，已经不是神的道了。 Pero a veces, para que el hombre acepte más a Dios, el hombre, la persona que predica, cambia algunas 所以我 enseñanzas. 们在传道里要诚诚实实照着神的话，诚诚实实的传神的道理。 Pero nosotros cuando evangelizamos debemos decir tal cual es la palabra de Dios. 这个道理如果改变了，就没有办法引导人到神的面前。 Porque 有 si 时候 la, 神不同工， porque si la modificamos, entonces Dios no nos acompañará. 一般的教会他们道理传错了，还是人很多，但是真教会就不行。 Podemos ver que aunque otras iglesias modifiquen la palabra de Dios, siguen teniendo muchos adeptos. 真教会如果道理传错了，教会不会发展。 Pero si nuestra iglesia modifica la palabra de Dios, no, 我们在美国有一个教会啊，我说那个夏威夷的教会， no prosperará.
Hay una iglesia de Hawái 有一段时间他们受影响， que en una época fueron influenciados. 所以有一些道理观念啊，就有点偏差。 Por eso se desviaron en algunos conceptos bíblicos. 好几年的时间啊，都没有人可以得圣灵， Y por muchos años nadie podía obtener el 信 Espíritu 徒也没有 Santo. 增加。 Y tampoco aumentaba la cantidad de 所 los 以一到那里 creyentes. 聚会，觉得冷冷的。 Y cuando la gente iba a reunirse en esas iglesias, era 啊， todo 感谢主 muy 啦！后来他 frío. 们呢、他们接受修正啊，道理对了以后啊，神就开始做工了。 Pero gracias a Dios, después de que corrigieron esos conceptos, Dios empezó a obrar. 所以2000年那一年的灵修会就有40几个人得圣灵。 Por eso, en el año 2000, más de 40 personas obtuvieron el Espíritu Santo. 所以这个圣灵叫做真理的圣灵， Por eso, el Espíritu Santo también se llama el Espíritu de la verdad. 有真理啊，才有圣灵啊，圣灵也帮助我们了解真理。 Si tenemos la verdad, tendremos el Espíritu Santo y a su vez el Espíritu Santo nos ayuda a 所以 comprender 这 la 个 verdad. 道理上啊是不可以妥协的。 Por, 主耶稣怎么讲，我们就怎么传。 por eso, en la palabra de Dios no se puede negociar. 啊，神的能力作为啊，就会随着来印证我们所见证的道理。 De esta forma, el poder de Dios testificará todo lo que nosotros 他说 decimos. 网住很多鱼啊，但是渔网却没有裂开。 En Lucas nos dice que aunque ellos obtuvieron muchos peces, su red no se rompió. 所以《使徒行传》里面讲到说啊，主耶稣会把得救的人呐、天天加给他们。 Y por eso Jesús les dijo que les iba a añadir muchos hombres que se iban a 啊，主耶 salvar. 稣把这个得救的人带来了以后啊，他自己会保守。 Y una vez que Jesús guía a estas personas que se salvarán, Dios los cuida. 啊，因为渔网啊，这个渔网主耶稣把它保守，没有破掉。人很多，鱼很多啊，但是网却没有破。 Es decir, que aunque haya muchos peces, la red no se romperá. 啊，就是靠着主耶稣的保守。 Eso es por la protección de Dios. 啊，第7节说啊，他们就招呼另外一只船的同伴来帮忙，啊，那个把鱼就装满了2艘船。 En el versículo 7 dice que ellos llamaron a sus compañeros para que los ayudara con los peces. 那这就是说啊，我们在传福音的工作上啊，要晓得同工啊，互相的搭配，互相的帮助。 Y acá nos está enseñando de que cuando realizamos el trabajo de Dios debemos saber trabajar en grupo. 啊，有的人呐、带了慕道者来啊，说这个是我带来的，你不能碰啊。 Hay personas que traen algún oyente y dicen, este oyente lo traje yo, así que nadie se lo puede 哎， acercar. 这个就不对了。 Esto está mal. 啊，我们带来了以后，要让弟兄姊妹知道，大家一起关心。 Si traemos un oyente debemos hacerlo saber, así todos los miembros de la iglesia se acercan, 所以圣经里面说，2个人总比1个人好啊。 lo pueden guiar. Es por eso que en la Biblia dice que es mejor dos 啊， personas 2 que 个人 una. 一起劳碌，啊，就一起得到劳苦的果效。 Si dos personas trabajan juntos, obtienen juntos el fruto. 那所以如果有慕道者来，大家一起关心啊，一起帮助。 Por eso cuando vemos que hay algún oyente debemos preocuparnos por ellos todos. 然后我们传福音工作上也一起啊搭配服侍啊，啊，这个果效才会大。 Y en el trabajo de servicio a Dios debemos hacerlo todos juntos también. 所以我们看到属徒时代啊，为什么圣公发展那么快？ Y acá vemos por qué en la época de los apóstoles el evangelio se 当时 expandía 耶路 tan 撒冷的 rápido. 教会圣灵一充满啊，啊，属徒站起来12个人，好像1个人一样。 En ese momento, en Jerusalén, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, los 12 parecían solamente una 所有 persona. 的工人啊，都是一条心， Todos los trabajadores tenían un mismo 讲一样的 sentir, 话， decían lo mismo. 啊，所以这个教会就很发展了。 Y fue así como la iglesia prosperó. 所以说要同心同脑啊，啊，一起得到劳苦的果效。 Por eso debemos trabajar juntos y obtener el resultado juntos. 我们看5章第8节， Veamos Lucas 5:8. 西门彼得看见，就俯伏在耶稣的脚前说：“
主啊，离开我，我是个罪人。第9节， 9. 他和一切同在的人呐、都惊讶这一网所打的鱼。第10节， 10. 他的伙伴西比泰的儿子雅各、约翰也是这样。耶稣对西门说啊，不要怕，从今以后你要得人呐、西门他们呢、就是彼得，他看到哇，怎么打到这么多的鱼呀、Después de ver toda la cantidad de peces que habían obtenido, 所以他们都感到很惊讶、很稀奇呀、 todos se asombraron, 因为他们本来都打不到鱼的。 porque la noche anterior no pudieron pescar 他 nada. 没有想到，照主耶稣的话，一网啊，就网住了这么多鱼。 Pero no pensaron que al obedecer la palabra de Jesús podían obtener tanta cantidad de 那 peces. 个时候，彼得啊，觉得自己很卑微啦，无用啦， En ese momento Pedro se sintió muy inútil. 所以他伏在主耶稣的面前说：“主耶稣啊，你离开我，我不配啊，不配见你啦， Por 我是一个罪人呐。” Por eso se postró delante de Jesús y le dijo que se aparte y que él era un pecador. 所以经历了主的作为以后，他发现自己的渺小，知道神的那个可见可畏啊。 Después de ver este milagro, él se sintió muy diminuto y sintió cuán grande era el poder de 那 Dios. 时候主耶稣说啊，你不要怕，你现在可以得人呐、 Pero Jesús le dijo que no temiera porque desde ahora obtendrá peces, 所以他就 hombres. 舍了网啊，去跟随耶稣了。 Por eso todos dejaron sus redes y siguieron a Jesús. 所以我们要做神的工，也要去经历神的作为。 Nosotros para hacer el trabajo de Dios debemos primero experimentar el poder 所 de 以我们 Dios. 谈到说耶稣也他因为听到神的声音，看到神，然后生活在神里面呢。 Vemos que Josué, él escuchó la voz de Dios, vio el poder de Dios y así permaneció en 就是 Dios. 神在造就一个工人呐、就是往往是这样，让他能够经历神的伟大作为。 Esta es la forma en que Dios usa para fortalecer a sus trabajadores. 然后就会看到自己的渺小，自己的不配。 Y una vez que el trabajador de Dios ve el poder de Dios, se sentirá 当 humilde. 然，让我们看到自己的渺小不配当我们会依靠神的时候，神就会用我们了。 Y cuando el hombre se sienta humilde y sabrá entonces apoyarse en Dios. 所以耶稣对西门说：“你不要怕，你现在可以得人了。” Y Jesús le dijo a Pedro que no tenga miedo porque será pescador de hombres. 所以主耶稣差遣他应许他可以做一个得人的渔夫 Entonces Jesús le prometió y le mandó a ser 又有 pescador 主 de 耶稣 hombres. 跟他同在 Además, él tiene la compañía de Jesús. 虽然他是一个渔夫，是一个无学的小民 Y aunque él sea pescador y no haya recibido una buena educación, 但是却能够把福音传开传遍了整个耶路撒冷 pero pudo expandir el evangelio en todo Jerusalén. 所以我们也好像那个没有用的那个瓦器一样 Nosotros somos como vasijas inútiles. 我们要做神的工，就是凭着神的应许，神圣灵的差遣 Y para hacer el trabajo de Dios debemos apoyarnos en las promesas de Dios y su 神的 mandatos. 能力赋比我们。 Y así el poder de Dios estará en nosotros. 所以虽然瓦器却可以显出莫大的能力来。 Aunque seamos vasijas de barro, podremos manifestar el poder de Dios. 所以其实我们每一个人都是软弱无用的 En realidad todos somos débiles. 但是主要用我们，跟我们同在，是给我们能力。 Pero si Dios nos quiere usar, nos acompañará y nos dará fuerza. 好像保罗说靠着那个加给我能力的，我什么都可以做。 Como una vez dijo Pablo, que apoyándose en el poderoso, todo lo podrá hacer. 所以说不用怕，靠着主的同在我们就能够得人了。 Así que no debemos tener miedo porque con la compañía de Jesús podremos ser pescador de hombres. 愿主耶稣祝福我们让我们阿根廷的教会将来在
传福音的事工上那个更加得力让圣工更加发展。Le pedimos a Dios que nos ayude y que ayude a la iglesia de Argentina para que pueda prosperar. 一个很重要的地方就是我们要有一个祷告的生活。Lo más importante es llevar una vida de oración. 所以教会应该为着要传福音，要推动祷告的工作。Por eso, para poder expandir el evangelio, la iglesia debe promover la oración. 因为这个传福音跟祷告这两个是分不开的。Porque evangelizar y orar son dos cosas que no pueden separarse. 所以使徒说，我们要以祈祷传道为事。Por eso los apóstoles dijeron que mientras evangelizaban debían orar. 我们不久前来的那个林信利执事他本来住在凤凰城的地方Hace poco vino un diácono Lin y él vivía antes en Félix. 那个时候是圣工发展最快的时候。En esa época, cuando él vivía ahí, el trabajo de Dios se expandía. 很快的几年当中从两个家庭变4个，4个变8个，8个变10几个家庭这样。Y en muy poco tiempo, 2 familias de creyentes se aumentaron hacia más de 10. 大概只有4、5年他们就买会堂了。Y después de 5 años pudieron comprar una iglesia. 所以凤凰城教会是起初算是美国发展最快的一间教会。Y se puede decir que la iglesia de Fénix es una de las que tuvo mayor progreso. 开始就是2个家庭每天晚上固定每天晚上祷告30分钟。En un principio, 2 familias establecieron orar todas las noches 30 minutos. 结果神就在那里做工了这个教会后来就这样成立起来。Y así Dios empezó a trabajar ahí y pudieron edificar una iglesia. 所以多祷告就可以看到神的作为。 Por eso, si oramos más, podremos ver la obra de Dios. 我们来唱诗279首。 Veamos, cantemos himno 279. Yeah.
asiento. 我们特别为身体欠安的弟兄姊妹帮助祷告，为慕道朋友祷告。 Vamos a orar especialmente por los hermanos que están enfermos y por los oyentes. 也为整个教会的圣工发展祷告，求主能够亲自带领、施恩祝福。 También oremos por el trabajo sagrado de la Iglesia de Argentina para que Dios obre personalmente. 让我们这个阿根廷教会成为一个荣耀的教会。 Para que la Iglesia de Argentina sea una iglesia glorificada. 信徒增多，满有神的恩典。 Y para que la Iglesia esté llena de creyentes y de gracia de Dios. 让神的名大得荣耀，让我们众圣徒得大恩。 Y que el nombre de Dios sea glorificado y todos sean bendecidos. 一起祷告。 Oramos juntos.